difícil es perderle el miedo a ZBrush. Porque la primera vez que abrí es totalmente a cualquier otro programa al que estás acostumbrado a usar. Tiene así un... Me intimida, ¿verdad? Demasiado Sí, o sea, botón. sí, y es totalmente anti-intuitivo porque Ah, en vez de layers se llaman subtools, en vez de poder guardar simplemente un documento que si lo puedes guardar como una tool, puedes guardar como un archivo, puedes, o sea, está todo separado al principio, pero después es como una vez que le agarras es tu programa favorito más o menos. claro, claro. Y Eso fue lo que pasó. después de eso vos le vas a Maya para hacer tu retopo o a otro programa. Sí, o sea, primero haces la escultura en ZBrush, Ujú. después puedes pasar a cualquier programa tipo Max, Maya. Yo uso Topogan porque me gusta como es un software súper simple y solamente para hacer retopo. Sí. Y después vuelvo acá a veces, tipo si le tengo que agregar más detalle, pintar un poco y así, Y más o menos sería. ese programa que decís para para la retopología, es intuitivo ya haciendo algunas cosas para los looks de la boca y todo eso, o vos tenés que ir estirando, ¿viste? También no conozco mucho yo el programa por eso. Sí, o sea, tenés que conocer las bases, ¿verdad? Las reglas que tiene una topología y luego a Ah, mano, o sea, no hay así tipo una varita mágica que te da una retopo. De ajá, hecho, ZBrush tiene uno, pero no es muy recomendable porque no hay ciertas cosas que no podés. Mira, podemos hacer incluso un ejemplo así súper rápido en este. sí, Por ejemplo, esta retopo fue a mano, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Y qué sé yo, traté de mantener el look de la boca, que el número de arriba sea igual al número de abajo del labio, lo mismo en los ojos, ciertas cositas, ¿verdad? ujú. Em, Después, por ejemplo, donde iba a tener arrugas, tratar de marcar un poco más con la geometría. Sí, Pero, por ejemplo, si haces de forma automática en ZBrush, tenés, por ejemplo, esta herramienta que se llama Zero Measure. Y vos ujú. voy a hacer uno rápido, ¿verdad? Vos podés marcar, por ejemplo, que querés que tu topología tenga esta forma. Sí. Después acá en la boca, qué sé yo. Y podés ir marcando mucho, mucho más, ¿verdad? Tipo la línea esta que va desde arriba de la nariz hasta acá abajo. Pero, y le das, ¿verdad? Al Zero Measure. Y ahí, qué sé yo, la computadora te va a hacer un cálculo medio rápido. Y de por ahí te va a servir ya para una animación que vos necesitas súper rápido y qué sé yo, pero no es muy recomendable usar. La idea es hacerlo a mano, así tenés algo mucho más específico también. ¿Vos tenés experiencia haciendo 3D? Sí, pero poquito, así para cuestiones de base, llegamos a usar ZBrush y todo eso, pero nunca me metí a profundidad, así a practicar todos los días. Me encantaría, ¿verdad? Porque es genial, genial el programa. Mira, acá por ejemplo me hizo un desastre, la verdad. Tengo que volver Claro. a, tengo que volver a marcar un poco más. Igual el nuevo ZBrush, que no es 4R7, que es 2018, tiene Ujú. una herramienta nueva otra vez para retoque automático, que pinta bien, ¿verdad? Pero igual me parece que lo mejor sería hacerlo a mano, siempre, Y, siempre que se y, pueda. y para el shader, para las texturas, ¿y eso llevas a qué programa o directamente haces todo en ZBrush? No, en ZBrush lo máximo que hago es pintar el personaje, como Ajá, acá, por ejemplo. sí. Y después ya hay programas tipo Substance Painter o, o antes de que existan esas herramientas que se llaman Photoshop, se usa mucho Mari también Sí, sí. para hacer lo que son las texturas, ¿verdad? Y después ya pasabas que sea tu programa a tu paquete de animación, ¿verdad? Que sea Maya o 3D Max o cualquier otro, ¿verdad? Blender, qué sé yo.
y vos En te, ZBrush lo único que puedes hacer es el modelado del personaje, o sea, de acá no puedes hacer mucho más que eso. claro, y vos te basás un poco para tus texturas o tu shader y eso en el realismo o a veces así, digamos, creas un poco también. A mí en particular me gusta mucho el estilo este que es cartoon realista, entonces Ujú, eh, trato de basarme en eso. Por ejemplo, este sería el render que saqué de este personaje, ¿verdad? sí, Entonces trato de hacerle pelo, qué sé yo, y que la tela también luzca como tela, ponerle pelitos, algunos detalles, tratar un poco de emular, aunque sea un poco la realidad, ¿verdad? En sí. particular el estilo que a mí me gusta. Em, por ejemplo, acá lo mismo con esta chica, ¿verdad? Esta todavía no está final, pero lo mismo, trato de hacer No un le vemos a la cartoon chica. realista. ¿No? Mm, Espera un poco. ¿Por qué eso es? Parece un solo monitor. Podemos ver solamente tu ventana de ZBrush ahora. Espera. ¿Y cómo cambio eso? ¿Tendrás alguna opción donde dice Share Screen? Ahí dejaste de convertir. O volver a poner la chica donde está ahora la cara del personaje este. Ahí, a ver. ¿Ahí qué tal? Ahora sí se Ahí ve. sí. Ahí sí. Ujú. Buenísimo. Está súper bueno, ¿no? Y haga lo mismo, ¿verdad? Trato de hacerle el pelo, qué sé yo. También que acá su chaleco, por ejemplo. Trato de hacer eso que es ese estilo, ¿verdad? Cartoon realista, por lo que me gusta. Y el anterior que había mostrado era este, que era el militar, que no se vio. Ah, qué bueno. Con las luces y todo eso. ¿Las luces dónde las haces, Rocco? Yo uso V-Ray para renderizar. Ujú. Y Me gusta mucho. el humo y eso le metes después en Photoshop. Este ya una post nomás, que era como hacer una imagen fija, o sea, no, ¿para qué voy a hacer una simulación de humo? Claro, claro. Sí, No, y en realidad siempre es como una suma de cosas, ¿verdad? sí, sí. A ver un poco. Esto, por ejemplo, también era parte del proceso de encontrar el render que a mí me gustaba, ¿verdad? Este también de por ahí estaba lindo, pero qué sé yo. Acá era otra prueba de cómo la chaqueta podría lucir un poco mejor, pero me pareció que ya estaba exagerando ya con los, Ah, con los pelitos. Entonces le saqué un poco. Entonces sí, o sea, a mí me gusta mucho lo que es tratar de buscar ese realismo también en el cartoon, de por ahí un poquito. y hay un programa que te hace la ropa para los personajes, como eso se llama Laura, no sé si vos conoces. El Marvelous. Sí, ¿verdad? Es genial ese. Sí, Sos prácticamente un diseñador de ropa. Vos seguramente conoces también. sí, súper fácil, súper bueno es, Sí, súper que rápido. te hace todos los pliegues y todo eso. Yo me acuerdo en la clase de ZBrush teníamos que emular los pliegues y todo eso, y mientras que en la industria ya usaban solamente el mármol, ¿verdad? Entonces, Sí, es que es genial, en serio. Porque sí, vos haces los patterns como si fuera en serio una ropa, directos, ajá. ropa y perfecto. Rocco, no sé si querés arrancar con los que estamos. Para producción, en el caso, vamos a hacer algo, ya que estamos, ¿cuánto estamos? 5. 7 en total. Ah, mira, estamos 7. Bueno, vamos a arrancar ya. Vamos a arrancar con una Vamos, pequeña demostración de ZBrush, ¿verdad? vamos a saludarle No sé si, a Claudia también que entró ahí en pantalla recién. hola, no sé cuántos acá ya tocaron alguna vez ZBrush, Presente, pero solamente poquito, modo amateur para malo. Yo también, y bueno, me asusté. ¿verdad? Eso pasa. Eso es lo que comentaba anteriormente, que la primera vez que uno agarra y prende ZBrush, de por ahí es así te asusta porque es completamente diferente a cualquier otro software que alguna vez utilizaste.
Entonces, la idea un poco de esto es mostrar cómo funciona el programa y de por ahí algunos se animen después de la clase también a hacer su pequeña prueba. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué tal si arrancamos con, o sea, mostrándoles un poquito cómo funciona ZBrush, cómo está ordenado el panel que viene por defecto? Porque tiene también la opción de ir customizando cada uno como quiera, pero vamos a ir así como el que viene por defecto, que va a ser lo mejor, ¿verdad? Y voy a ir por las bases, porque tiene miles de funciones, entonces vamos a hacer solamente las bases y como uno ya sabiendo eso ya puede arrancar con algo súper sencillo. A la izquierda, por lo general, vamos a tener nuestra herramienta, o sea, donde están los pinceles, en primer lugar, que con los pinceles, a diferencia de Photoshop, aparte de funcionar de manera, o sea, de manera 2D, tipo para ir aplicando color, funciona para ir restando o poniendo más volumen a una geometría. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno de los pinceles que más se usa, que es el Clay Build Up, que sirve para, a ver, justo no estamos, acá, que sirve para ir agregándole volumen a tu geometría o restándole. Se le resta el volumen aplicando, o sea, haciendo clic en la tecla Alt. Entonces ahí tipo uno le va quitando volumen. Y con la tecla Shift uno suaviza todo eso que hizo. Después, por ejemplo, está este otro brush, que es también uno de los que más se utiliza, que es el Move Topological, que sirve para ir estirando la malla, ¿verdad? O la geometría. Estas dos herramientas para mí son tipo las esenciales para empezar a modelar algo. Después, abajo de lo que son los pinceles, tenemos lo que son el stroke, que sirve básicamente para saber cómo va a funcionar este pincel. Por decir de alguna manera, cómo va a funcionar este pincel de arriba, ¿verdad? En freehand va a funcionar poniéndole volumen por donde vos pases el pincel. En esta opción funciona con una especie de darle un clic y al arrastrar vos vas agrandando el pincel. O sea, esto es tipo cuando vos querés agregar algún detalle específico, qué sé yo, como algún icono o algún detalle bien específico. Y el Que pincel, no- al girar el pincel, la forma también va girando. sí, exacto. Entonces como para colocar cosas bien específicas, o sea, no, cuando vos no querés deformar cómo viene tu pincel. Después, este Color Spray y Spray son prácticamente igual, solamente que en Color Spray cuando estás pintando te hace como un mix de varios colores, entonces, y cuando es en 3D te hace como te agrega volumen de forma súper aleatoria. Esto sirve muchísimo, por ejemplo, cuando vas a hacer rocas o detalle de piel, por ejemplo, y funciona exactamente de la misma manera. Haciendo clic le agregas volumen y haciendo alt y con el pincel y le va quitando. Y shift, lo mismo, suavizas todo lo que hiciste. Eso por ahí serían los controles esenciales para manejar. Después tenés lo que es el alfa, que es una función que otra vez determina cómo va a lucir, o sea, cómo va a lucir el pincel que estás usando, que elegiste. Por ejemplo, el Clay Build Up, al, al, al tener este alfa que es cuadrado, lo que vos vas pintando tiene ese look, ¿verdad? Cuadrado. Después, por ejemplo, puedes cambiar a uno que es un círculo y con bordes bien suaves y lo que pintas está así como bien suavizado. La verdad que yo recomiendo usar mucho el cuadrado, o sea, yo me quedo con el que está por default, me parece mucho más útil y mucho más fácil de usar. Y acá, qué sé yo, vos, aparte de tener esto que viene ya por defecto,
estos alfas que vienen por defecto, vos también podés customizar en Photoshop, haces una imagen que sea blanco y negro y importas y puedes usar también como alfa. Después tenés la pestaña de materiales, que es simplemente para cómo vas a visualizar lo que estás esculpiendo. Yo la verdad que recomiendo usar este que viene Mockup Gray, que es con el que más cómodo me siento modelando generalmente. Porque al agregar, por ejemplo, materiales como esto, como que no se ve bien el volumen y qué sé yo, es un poco más argel usar esto. Después más abajo ya tenemos la parte que es de color, que funciona exactamente igual que en cualquier otro programa de pintura digital, que si yo elegís un color y te pinta. Y cuando tenés apretada la pestaña RGB, es cuando tenés la opción de pintar, y si tenés también apretada este botoncito de See Add, te agrega volumen a la par que vos vas pintando. Por lo general, uno hace esto una vez que ya tiene el volumen ya hecho. Entonces, por lo general, apagamos este botón y solamente se pinta. Y ya no te agrega más volumen. Después podemos pasar al sector derecho, donde tenemos nuestras tools. O sea, en ZBrush, a los archivos o a los elementos que tenemos se dividen en tool y en subtools. Subtools sería una especie de lo que sería layers en Photoshop. Vos podés tener acá tus layers, tus capas, y le podés ir agregando, qué sé yo, elementos. Acá, por ejemplo, agregamos otra esfera y así, ¿verdad? Entonces tenés la opción de trabajar en distintas capas. Después, si vamos bajando, tenemos nuestras pestañas de geometría. Esto nos sirve mucho a la hora de empezar a esculpir también, porque tenemos así varias opciones que son súper interesantes para eso. Y no sé qué les parece si hacemos ya una pequeña demo de hacer una cabeza. Entonces, a la par que voy haciendo, tipo, voy usando esto y entienden bien cómo funciona. Creo que va a ser mucho más fácil eso. Bueno, entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, podemos arrancar dándole en Append y agarramos una esfera. Vamos a borrar esto en Delete. Perdón, Sí. Rocco, no estoy viendo tu pantalla compartida, parece que se congela. ¿Al resto también se congela? ¿O ven bien? No. ¿Todo bien? El mío todo bien. El mío no está bien. Se quedó en un punto así. ¿Qué estás viendo ahora? Y estoy viendo tu cursor en Ujú. uno de los cuadros de el freehand. Ah, mira. Qué raro. Sí, ¿Y no querés reiniciar? sí, dale. Y te espero, sin problema. Sí, Vale, Claudia, vale. probá a salir y volver a entrar a la sesión, por ahí se arregla. Vale, gracias. No sé si le esperamos un ratito antes, o Sí, quieren sí. que siga. Vamos a esperarle, de paso vamos a Vamos a verle. saludarle a Lucas también, que está ahora también ya en pantalla. Hola, Lucas. Trata de no poner el micrófono porque ahí podía hablar. No, tranquilo. Lucas es así, tipo el mejor alumno de Guilla ahora, de animación. Ah, espectacular. Yo, como le dije a Guille, yo le admiro a los animadores. Digo. Tenemos unos Entonces- asuntos pendientes con Lucas, pero vamos a hablar de eso después. Ahí ya volvió, claro. Bueno, vamos a arrancar nomás. Por lo general, cuando se hace una cabeza, es súper importante que activen la opción de simetría.
para esculpir en simetría. Y eso se hace súper fácil apretando la tecla X. Entonces, apretar la tecla X y se te activa la opción de simetría. También es súper importante que tengan este botón prendido, que es de Local Symmetry, que hace que siempre se mantenga en la simetría de tu objeto. Por ejemplo, si es que tu objeto en este caso no está en el eje 0, 0, 0, igual te va a mantener la simetría de ese objeto, pero si no tenés apretado esto, te va a hacer en cualquier otra parte menos en la simetría de tu objeto en particular. Entonces, lo que yo hago en particular para arrancar una cabeza es arrancar con la tecla, con el brush de Move, y voy marcando, qué sé yo, las proporciones principales. Incluso, acá podemos usar ya esta herramienta de geometría. Me parece que para empezar, esto ya tiene mucha geometría, ya es muy denso y se hace un poquito difícil trabajar de forma rápida, de forma un poco más eficiente las proporciones. Entonces lo que podemos hacer es irnos acá en Dynamesh y bajamos, por ejemplo, su resolución. Y a ver, les explico lo que hace esto. Rocco, vos todo esto lo estás haciendo con el tablet, ¿verdad? Con la tablet, sí. No sé si se fijan lo que hace el Dynamesh. A ver, voy a bajar hasta el mínimo. Ahí. Y lo que hace es bajarte un poco la densidad de la malla y te redistribuye en toda ella, ¿verdad? De forma un poco desordenada. Sí, súper. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estiramos esto y vemos que acá los polígonos se van estirando demasiado y esto ya nos impide esculpir de manera correcta. Entonces lo que hacemos es apretar Dynamesh, o la otra opción es tener el botón prendido de Dynamesh, apretar Control en el teclado y estirar, o sea, hacer clic afuera del objeto, estirar hacia cualquier lado y soltar. Entonces lo que hace es te redistribuye otra vez la malla. Por ejemplo, teníamos así, y al darle Dynamesh lo que hizo fue redistribuir, que no esté estirado los polígonos. Esto sirve mucho a la hora de esculpir, que esté bien redistribuido los polígonos. Entonces, qué sé yo, vamos marcando un poco las proporciones, no sé qué clase de personaje quieren hacer. Un Guillermo Careaga. Está por decir, un autorretrato ese, Rocco. Entonces voy a hacer un musculoso, así, un autorretrato. Con la barbilla acá, gigante, obviamente como yo tengo. Rocco, discúlpame rápidamente como repaso. Sí. ¿Cómo los hotkeys para mover la cámara y demás? Ok, perdón. Para rotar, lo que se hace es hacer clic afuera. Hacemos un clic afuera y rotamos. O sea, ahí movemos el cursor o el lápiz en este caso, ¿verdad? Haciendo clic sin sacar el lápiz de la tablet. Después, para hacer zoom, lo que se hace, este es un poco más complejo, este lleva práctica, es apretar Alt, hacer clic afuera, soltar Alt y empezar a arrastrar hacia la derecha, hacia la izquierda. Gran 7. Eso es todo un tema. Este es un poco más complejo, voy a decirlo otra vez. Y a veces Apretas Alt. cuando te vas después en Photoshop querés hacer la cosa de Sí. simular, ¿no? Apretas Alt, clic afuera, soltas Alt y arrastras. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces así puedes hacer zoom. Lo otro bueno que tiene, por ejemplo, es que si vos haces clic en esta zona de tu objeto y querés rotar y te gira de acuerdo a donde vos tenías apretado donde anteriormente apretaste el objeto. Por ejemplo, si hago clic acá abajo, hago un clic y ahora quiero rotar y mi punto de anclaje sería eso que está abajo para mover la cámara. No sé si eso se entiende. ¿Sí?
Después, por ejemplo, para volver a la vista frontal o lateral y como que se haga un anclaje ahí, lo que se hace es rotar y apretar la tecla Shift. Entonces se queda anclado a una de las vistas. Esto, como les digo, es así, tipo práctica nomás, pero es súper sencillo una vez que manejas. Y da gusto manejar de esta manera. Después, por ejemplo, una vez que tengamos ya nuestro volumen, bueno, este va a ser el volumen de mi cabeza, me gusta, ya está. Lo que podemos pasar a ir esculpiendo un poquito el personaje. Pero no sé si se dan cuenta, esta resolución de por ahí es muy poca todavía, entonces podemos ir agregando resolución a la malla. Y se hace de la siguiente manera, tienes que apretar la tecla Control y la tecla D. Entonces, no sé si había apretado este botón. Esto era antes y al apretar la tecla Control D le agrega como más definición a la malla. Si apretamos otra vez, agrega más definición otra vez a la malla. Y esto podemos ir bajando y subiendo en la parte de geometría, de acuerdo a lo que necesitemos, ¿verdad? Podemos quedar acá en el nivel 2 y empezar nuevamente a esculpir, qué sé yo, dónde sería la ubicación de los ojos. Que sé yo, acá el cráneo de por ahí estaba muy alargado, muy fuera de forma, se suaviza nomás. Después, por ejemplo, lo que siempre se recomienda es que uno vaya agregando definición a la malla según vaya necesitando nomás, porque si no se te va a hacer muy pesado el archivo y se te va a complicar muchísimo a la hora de ir moviendo la malla, ¿verdad? A ver. Entonces no sé si están viendo que solamente uso mover y el clay y nada más. No hace falta tampoco hacerse loco y bajar como 100 brush de internet y totalmente te vale. Después por ahí acá yo ya digo, ok, necesito más resolución para ir esculpiendo un poco más y le voy agregando control D, como les había dicho. Después, a ver, existen muchas formas de ir agregándole cosas a tu personaje, pero les voy a mostrar la opción que yo uso más seguido, o sea, por ejemplo, ahora a nuestro personaje le está faltando unas orejas, por un ejemplo. Entonces acá le voy a mostrar una forma que a mí se me hace muy útil, que es la siguiente: es enmascarando la zona, y esto también les voy a enseñar cómo se hace. Se aprieta Control, la tecla Control, luego clic en el objeto y se pinta. Esta es una especie de máscara exactamente igual que en Photoshop. Después, si es que queremos limpiar esto, es lo mismo, apretamos Control más Alt y se borra la máscara de donde no necesitemos. Y lo que hago es irme al botón de Extract, y lo que hace esto es extraer la malla de donde pintamos anteriormente. Se le puede agregar un poco más de volumen en esta zona y ahí nos hace un poquito más grueso. Por ahí nos queremos un poco más grueso otra vez, ahí ya exageré, y le doy a aceptar. Y ahí tengo unas orejas, pero están súper mal, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es rotar el objeto. Esto todavía no les mostré.
Para rotar el objeto, escalar o mover, la herramienta está acá arriba. Y está cada uno por su nombre: mover, escala y rotación. Y esta herramienta, por lo menos en esta versión de ZBrush, es un poco diferente a lo que se usa en los demás programas de 3D, pero en las últimas versiones ya esto está como mucho más estándar, esta herramienta. Entonces, apretando el botón de rotación, uno le hace clic donde quiere que sea su punto de anclaje o su pivot, y gira y rota. Si a alguno no le quedó claro eso, puedo hacer otra vez. Clic donde va a ser el punto de pivot y se gira. Después acá, por ejemplo, en la oreja puede pasar que está muy densa la malla, como anteriormente comentaba, para trabajar así de forma un poco más rápida. Y lo que hacemos otra vez es ir a Dynamesh y bajamos la resolución. Y acá manteniendo la tecla siempre la tecla de simetría, para que trabaje en ambos lados, en ambas orejas. Eso es súper importante. Y acá, que si ya esculpimos tipo la oreja que nos gustaría tener. Eso depende del personaje. Bueno, supongamos que, a ver, por el tiempo, esta supuestamente nuestra oreja y queremos unir a la cabeza principal. Si estoy yendo como muy rápido, me avisan nomás, o si quieren parar en algo en específico. Bueno, y para unir la oreja a la cabeza, lo que hago es lo siguiente. Voy a donde están las capas y lo que hago es hacer un merge down, dice. Entonces lo que hace este botón es juntar las dos mallas que estaban en la capa. Entonces ya no tenemos varias capas, sino una sola. Pero lo que pasa acá todavía es que tenemos esto separado. O sea, todavía no tenemos como queremos unida la malla. Entonces lo que se hace es volver a geometría y a Dynamesh. No sé si se dan cuenta, hay un botón que dice Add. Entonces, a ver. Lo que hace, no sé si vieron, la malla ya está unida a la cabeza. Esta de por ahí es una de las formas que yo considero que es un poco más sencillo, más rápido, porque vos podés incluso hacer exactamente la oreja que querés y unirla, o tener una librería de orejas que hayas hecho y unirla al personaje. Y eso, por ejemplo, se usa mucho en producción. Tienen varias manos, varias orejas, varias narices, y que se van montando y van esculpiendo encima. Entonces eso, cuando es una producción así medio grande y se necesita rápido, es una manera así de tener un personaje como bien rápido. Después, por ejemplo, está medio feo el personaje. Lo que vamos a hacer es colocarle los ojos. Y funciona de la misma manera. Volvemos a Append. Elegimos una esfera. Con la herramienta de mover, funciona exactamente como les había mostrado en rotación. Y podemos escalar. Ponemos el punto de pivot y escalamos, achicamos. Y colocamos más, o sea, donde nos parezca. Rocco, ¿cuál es la diferencia entre Append e Insert en el menú hacia la derecha? ¿Dónde está? Abajo mismo de Append ¿Acá? dice Insert. Sí, y ahí. No sé, nunca usé insert, la verdad. Ok, vale, genial. Supongo que, vamos a probar igual. Supongo que ha de ser poner en la misma capa, pero no estoy seguro. Vamos a probar. No, funciona exactamente igual.
Vale, súper. No sé por qué. Entonces lo que hacemos es, tenemos nuestro ojo, pero queremos del otro lado. Y lo que tenemos que hacer es hacer una simetría para que nos aparezca el ojo del otro lado. Entonces nos podemos ir a C-Plugin, C-Plugin Subtool Master, este es la parte compleja, C-Plugin Subtool Master, y vamos a Mirror. Acá en estas opciones que te da es básicamente si querés en la misma capa o si querés en capas separadas. En este caso, que si yo vamos a querer en la misma capa, en el eje X, para que nos haga de forma simétrica en el eje X. Le damos OK y ahí tenemos nuestro ojo de forma simétrica en el personaje. Después, al personaje le está faltando unos párpados, ponele. Y esta es también una de las opciones que yo considero que es un poquito más fácil, más rápida, que es enmascarando la zona de arriba y enmascarando la zona de abajo. Pero en este caso de por ahí necesitamos que nuestra máscara tenga una forma bien definida de párpados. Entonces lo que podemos hacer es, una opción es pintar de esa manera que había mostrado con la oreja, la forma del párpado, o una forma mucho más rápida es apretando control, te aparece la opción del brush de enmascarar que tenés. No sé si ven, si es que no aprieto control, está el brush normal de esculpido. Si aprieto control, aparece la opción de máscara. Entonces cambiamos el stroke y nos vamos a la herramienta de lazo. Lo que hace esto es funcionar de una manera de lazo. Entonces enmascara como queramos. Ponerle que estoy contento con eso. Y ponerle que a ver, de por ahí quiero algo así. Y bueno, ese quiero que sea mi párpado, supuestamente. Y hago lo mismo, exactamente lo mismo. Me voy a extract, acepto, desenmascaro, no sé si ya conté esto, pero desenmascarar es apretando control afuera y arrastrando haciendo clic y arrastrando afuera del objeto. Apretamos la tecla de simetría. Y bueno, acá puedo ir esculpiendo otra vez el párpado como me gustaría. Y podemos hacer exactamente lo mismo que anteriormente hice con la oreja. Hago un merge del párpado y de la cabeza junta. En este caso ahora está separado. Entonces le aprieto en Add y ya tengo unida el párpado con la cara. Y ahí va, que sí, va tomando un poco de forma ya nuestro personaje un poco mejor. Lo lindo de ZBrush es que el pincel funciona, de usar con tableta, es que el pincel funciona según la presión que le vayas metiendo a la hora de esculpir. Por ejemplo, si este es súper suave, no sé si se puede ver en la cámara, el volumen que le agrega es como súper sutil, pero apretando un poco más fuerte, el volumen se hace mayor. Entonces es como mucha práctica eso. Siempre es ponerle volumen, suavizar, ponerle volumen, suavizar, ponerle volumen, suavizar. O sea, hacer clic en el objeto, Shift, y te suaviza. Luego, ¿cómo cambiar el tamaño de tu brush? Así. Ok. Para cambiar el tamaño, tenemos acá arriba
ese es el tamaño del pincel en sí, y este sería el fall off. Es como decir dónde va a ser un poco más fuerte el efecto y hasta dónde va a abarcar. Hay un hotkey para eso. Sí. A ver, yo no uso porque tengo acá arriba, así que, a ver. No me acuerdo cuál es, pero sí Dale, sin existe. problema. No quería saber si era parte de tu workflow o no. No, la verdad que no, porque como tengo acá arriba, o sea, no es mucho hacer clic acá, entonces, la verdad que no. Después, qué sé yo, ya podemos ir aplicando dónde va a estar la boca, podemos ir poniendo ya volumen. Permiso, chicos, tengo que irme. Sí, Gracias por todo, fue muy dale, bonito. Claudio. Dale, buenísimo. Tengo que ir a la iglesia, chao. Chao, Claudio. Bueno, y el resto ya es tipo empezar a esculpir cómo queremos que sea nuestro personaje. Todo también depende. En este caso estamos, qué sé yo, divagando nomás en medio, pero por lo general se tiene un concepto. Después otra herramienta que les puedo mostrar así de forma rápida también es cómo tenemos este ojo y queremos ponerle, qué sé yo, una pupila como para tener de referencia dónde van a estar los ojos. Y eso podemos hacer de la siguiente manera. Podemos irnos a textura, botón de textura acá en la parte superior. Podemos importar un ojo que nos guste, un iris que nos guste. Una vez que importamos, nos va a colocar en esta parte la imagen. No sé si pueden ver, por ejemplo, en este caso tengo este iris. Y si nos vamos a este botón que dice Add to Spotlight, lo que hace es ponernos la imagen que tenemos como en un plano encima de nuestra escultura. Y lo que podemos hacer es con esta herramienta que es de escala, ir escalando de acuerdo al tamaño que queramos del iris. Si apretamos clic en medio de este círculo, podemos mover así. Luego, ¿qué pasa ahí si mueves la cámara? ¿O no te deja? Ahora no te deja, porque vos solamente estás colocando el plano este, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, me gusta acá, ponele, que esté el ojo. Entonces lo que hacemos para poder pintar es apretar la tecla Z, lo que hace es salir ese círculo, y nos vamos a apretar el botón RGB, despintamos el CAD para que no nos agregue más volumen porque ya estamos contentos con este volumen del ojo, y pintamos encima. O sea, ponemos nomás clic encima y pintamos. Y ahí tenemos el ojo, ¿verdad? Qué bueno está. Para quitar esto nos vamos a on-off y ya sale. Y ahí ponerle que tenemos nuestro iris de referencia. Porque al final, tipo para producción se necesita otro tipo de ojo con un par de capas, pero para esculpir por lo general se usa solamente una esfera y ya está. Y colocas una textura de referencia. Y esto nos ayuda también a darle un poquito más de vida al personaje y ya es otra cosa. Una de las cosas que me fueron también súper útil a la hora de arrancar es aprender también un poquito de anatomía. O sea, no hace falta saber exactamente dónde está colocado cada cosa, pero por lo menos es importante saber que acá tenemos un hueso que nos va a agregar cierto volumen en esa zona, qué sé yo. Lo mismo acá.
De por ahí ya era mucho, igual no importa. Suavizamos y va quedando. Después podemos ya ir marcando la boca. Este es otro pincel que se usa mucho, que es el DAM estándar, que si se fijan es un pincel que te hace marcar tipo rayas. Sirve mucho para marcar lo que es la boca. O por ejemplo, marcar también hendiduras, tipo acá el párpado. Que si arrugas. Entonces es súper útil para eso. Está triste nuestro personaje. Después, por ejemplo, tenemos acá nuestra boca y queremos aplicarle un poco de volumen a los labios, pero si hacemos esto, de por ahí corremos también el riesgo de ir uniendo sin querer y se complica un poco la hora de esculpir todo esto. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos enmascarar, así como hicimos con el párpado y con la oreja, la zona superior. Entonces la inferior, con el pincel de mover, podemos empezar a quitarle un poco de volumen al labio. Rocco, vos tuviste que especificar para que esa máscara defina lo que no va a ser afectado. Claro, una vez al enmascarar, o sea, no solamente sirve para quitar, para extraer cosas, sino que vos aislás prácticamente dónde va a afectar el pincel. Y por ejemplo, quiero obviamente enmascarar nuevamente la parte de abajo exactamente sin que afecte esto va a ser un poco complejo. Entonces para invertir esta máscara lo que se hace es apretar control, un solo clic afuera y te enmascara de forma contraria a lo que hiciste anteriormente. Qué loco. Entonces, qué sé yo, podemos ir quitando acá un poco el volumen, no sé. Después, por ejemplo, nos quedan estas marcas y lo único que hacemos es suavizar, ¿verdad? No importa. Está terrible. Cuando Siendo uno pucherito. hace... sí. Cuando uno usa, por lo general con Dynamesh todo, como vieron la malla es cualquier cosa, o sea, siempre vas a tener pequeños bultos que se van a complicar la hora de esculpir para que sea un poco más suave tu malla o tu personaje. Entonces lo que yo hago mucho es una vez que tengo esto ya que más o menos me gusta, lo que hago a ver, voy a arreglar esto primero. Lo que hago es ir a la herramienta esta de Zero Measure, marco más o menos qué parte me gustaría que esté un poquito más limpio, por lo menos la malla que me va a hacer. A ver si funciona, porque a veces está medio loco. Rocco, ¿qué tan de seguido se te cuelga ZBrush? Seguido, o sea, Mm. lo que pasa es que ahora mismo lo que me pasa es que me estoy quedando sin espacio en mi computadora, entonces probablemente enseguida se cuelgue, pero es bastante estable en general, ¿no? Teniendo bien tu computadora no pasa nada. Y hay una forma de hacer que la malla no sea tan pesada cuando se trata ya de algo realmente complejo y cargado, ¿verdad? Es que no, o sea, si es que Sí. vas a hacer algo complejo y súper cargado, no hay de otra, o sea, tienes que tener buena máquina realmente Ujú. para eso. Pero igual, qué Rocco, sé yo, sí, decime. perdón. No, seguimos.
No, decime más. Bueno, perdón. ¿Qué tanto crees que facilita tu trabajo tener una tableta? Y bastante, o sea, para mí que con mouse esto sería prácticamente imposible. Yo creo que sí es bastante esencial eso, pero igual, mira, yo por ejemplo tengo esta, no sé si ahí se ve, es una Intuos 4 Small, ya tiene, no sé, 7 años más o menos. Entonces, anteriormente incluso tenía una más pequeña y bastante bien igual. O sea, no hace falta tampoco tener una tableta súper grande o súper cara. Yo creo que con lo que te sientas cómodo es lo mejor. Exactamente, permíteme que me meta ahí un poquito. Yo antes mis Sí, dibujos los pintaba con el mouse, como les había contado una vez. Después, cuando ya hice sí. la transición a la tableta, que esta que tengo acá es una Medium que me compré como por $200 por ahí. Y es casi igual a la tuya, ¿no? Y ahora en donde trabajé me ofrecieron una que es, digamos, para pintar directo en la pantalla, ¿no? Pero tanto ya Ujú. estoy acostumbrado a la mía que mandé cambiar otra vez, me volví a la que tengo en casa. Pero facilita Eso mucho. suele pasar. Y ahora a veces mi tableta tiene algún problema y yo no tengo tiempo de volver a cargarle el software y todo eso. Y trato de pintar con el mouse otra vez y todo eso, y es una tortura. Ayuda mucho, ayuda mucho. Una vez Sí, que la transición a la es, Cintiq es un poco compleja, una vez que estás exacto. acostumbrado con Sí, él. sí, 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 sí. Y al revés también, tipo, cuando estás acostumbrado a pintar solamente en papel y qué sé yo, pasar a la tableta otra vez es todo un tema. Pero una vez que le agarras la mano a la tablet es fundamental, yo diría, ¿no? Yo ahora casi no junto más papeles en mi casa. Antes tenía un montón de papeles porque dibujaba todo en papel, escaneaba y después coloreaba. Y ahora ya tengo acá mi estante más o menos limpio. Después acá lo que estoy haciendo es tratando de hacer una pequeña retopo, pero súper automática, más que nada para tener un poco más limpia nomás lo que va a ser mi malla. Y acá en este caso es mucho así de prueba y error, hasta tener una malla medio interesante. Rocco, O ¿la sea, retopo sería el último paso o a medida que vas modelando vas haciendo la retopología por las dudas? no, 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 en este caso a medida que voy modelando, porque en realidad esta retopo no es que va a ser para producción ni nada, sino que simplemente para tener una malla un poquito más limpia para trabajar encima. O sea, no es específicamente de producción esta retopo automática. Ah, Es entiendo. para tener un poco más ordenada. Entiendo. Les voy a mostrar la diferencia entre tener una malla como limpia con el Zero Measure y con el Dynamesh. Entonces ahí más o menos se va a notar el porqué del cambio. Bueno, digamos que más o menos acá con esto ya puedo trabajar un poco mejor. Si bien este es el resultado, este medio es bastante feito, pero está un poco más ordenado por lo menos en comparación a cómo tenía con el Dynamesh, una malla súper densa y me creaba como muchos bultos. Entonces lo que podemos hacer, tenemos esta malla que va a ser la malla más low que tengamos, apretando Control D, nos agregamos resolución nuevamente, ¿verdad? Y si se fijan, estas son cosas que quedaron de la escultura con el Dynamesh, como pequeños bultos, pero ahora al tener una malla un poquito más limpia, el suavizado como que se hace un poco más fácil. Y, y si se fijan, como que esos bultos ya van desapareciendo y es mucho más, o sea, es mucho más cómodo esculpir ahora. Qué bueno. Bueno, y acá, qué sé yo, que ya podemos ir divagando, podemos poner unas bolsas, no sé. Y funciona igual también que ZBrush, o sea, que Photoshop, cualquier
cualquier otro software. Si es que nos equivocamos, control Z, o acá arriba tenemos nuestra historia y podemos ir avanzando. Por ejemplo, a ver si tenemos acá la opción. Puedo hacer esto. Como arrancamos una esfera, y llegamos hasta acá. Siento que me falta un bigote por ahí. Me- Cuando hiciste eso de la máscara. te Sí. cae. A ver, y acá, por ejemplo, lo que podemos hacer es agregarle unas cejas, ponerle. Que eso va a ser súper útil. Y siempre el mismo paso, o sea, no tiene mucho secreto ZBrush. Una vez que ya le agarras la mano, ya es siempre lo mismo. Y lo único que tenés que ir tratando de mejorar es tu conocimiento de cómo construir una cabeza y la mano, ¿verdad? Ir acostumbrándote al software. Entonces, ponerle que me gusta esta ceja. Así. Y hacemos el mismo paso. Nos vamos a extraer y esto de por ahí es muy grande. Bajamos nomás la resolución y me copa ese. Rocco, Desenmascaramos. ¿Sí? una pregunta técnica. ¿El usar subtools, por ejemplo, hace que el personaje sea menos pesado o es lo mismo? No, o sea, es la manera en que trabaja ZBrush más. O sea, en Mm, Subtool lo que vos haces es separar tu personaje por capas. Por ejemplo, si yo tuviera mi cabeza y mi ojo en la misma capa, va a ser súper complejo, que si yo mover el párpado, claro, cambiar, o sea, porque me va a tocar también el ojo. sí, sí, claro. Entonces, es súper necesario. Por ejemplo, acá ya tenemos la ceja en otra capa, porque va a ser un elemento aparte. Y acá, esto es lo que decía, cuando tenemos el Dynamesh, de por ahí hay como ciertos bultos que no nos gustan y todo eso. Entonces, en este caso, como no es tan complejo como la cara, podemos tranquilamente bajar acá la densidad poligonal de lo que nos va a hacer y apretamos Zero Mesh. Y ahí como que tenemos una malla un poquito más limpia para trabajar. Es buena idea entonces ir separando las cosas que eventualmente podrías ir cambiando. Sí, sí. No, totalmente. O sea, de hecho, y si tenés cosas que sí o sí van a ser, van a estar separadas de sí o sí tenés que tener en capas. Mm. Y esto le pregunto a Laura también, a lo mejor me puede ayudar. Por ejemplo, el tema del pelo, uno lo puede hacer como en un volumen y después en un programa hacer eso que aparezca en un, como pelo, o no necesitas hacer como un volumen en ZBrush para que te funcione como pelo. Hace poco justamente vi que hay una forma que hagas tus pelos y después el pelo en Maya puedes hacer como unas líneas, vamos a decir. Esas son unas curves que vos con esas curves haces el pelo normalmente, pero nunca intenté todavía. Pero que yo sepa, sí. Hay una técnica que puedes vos esculpir tu pelo y después pasar a Maya y hacer el pelo. Pero nunca hice, pero Ah, se ok. puede. Porque yo me acuerdo en Sofimage, cuando existía todavía, era pintar más o menos la zona donde vos querías que haya pelo, Mm. puedes generar el pelo y después ir peinando y con los presets ir acomodando todo, ¿verdad? Sí, sí, y así también es en Maya. Pero sé que hay una técnica, nunca intenté porque yo no sé justamente esculpir ni nada y no quise intentar, pero hay una técnica así. Ah, ok. Sí, o sea, para construcción de pelo, o sea, hay luego distintos métodos también. Mm. Para hacer una vez, como dice ella, con curvas, o sea, con líneas. Y las líneas lo que hacen es que el pelo que vas a construir va a seguir más o menos esa guía de línea, ¿verdad? Después hay otra opción de hacer con planos y con el plano vos le haces el peinado y te construye ahí. Después hay la opción de eso que decís, ¿verdad? De enmascarar la parte donde vos querés que crezca el pelo y luego peinas, que sea con los pinceles que tiene Mm. la herramienta de pelo. O sea, y después ZBrush lo que tiene también es, vamos a hacer acá un ejemplo.
que se pueda hacer eso que vos decís. Puedes hacer, por ejemplo, el pelo en ZBrush y mandar las curvas, o sea, las guías que hiciste en ZBrush a Maya o a 3D Max o lo que sea, y utilizar esas guías para el software o el plugin que uses para pelo. Entonces, qué sé yo, vamos a ver que tenga un recorte militar. Vamos a decir que va a crecer ahí. Y hay una herramienta que se llama Fiber Mesh. Y acá, tipo, por default tenés tipo varios tipos de pelo. Ponele que queremos este pelo. Y, a ver, de por allá es muy largo y qué sé yo. Y acá vas modificando nomás, qué sé yo. Si queremos tipo militar, tiene que estar todo parado. Tiene que ser más cortito. Y ponerle que ahí tenemos un pelo más o menos. Después con la herramienta de los brushes para pelo, puedes ir haciéndole, qué sé yo, peinados y todo eso. Y acá, mira, acá tiene el botón ese que decías, tiene un botón que sirve justamente para exportar las curvas. Entonces eso lo puedo usar como guía para hacer el pelo en otro software, de acuerdo a lo que hiciste acá. Pero igual lo recomendable es no hacer en ZBrush, hacerlo en el software que tiene que ser. Ok. Ponele que está bueno, ¿no? El personaje y queremos pintar. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos elegir el color, qué sé yo, de piel que queramos. A mí me gusta usar mucho cuando voy a pintar este material que es de Skin Shade. Ponerle que ese es nuestro... Y apretamos la tecla de RGB, quitamos esto y pintamos, ¿verdad? Después existen tipo métodos para pintar como también hay en Photoshop cuando vas a pintar una cara. Que por ejemplo, a ver, ahora nomás no me acuerdo muy bien, pero vamos a tratar de hacer. Es poniendo colores base y luego suavizando toda la cara. Por ejemplo, esta zona por lo general se pinta amarillo, qué sé yo. Podemos bajar un poco la intensidad, después podemos de rojo, por ejemplo, esta zona. Entonces para darle un poquito más así tipo de piel, un poco más realista supuestamente. Y es así como yo pinté, por ejemplo, este personaje. Entonces como que no es todo un color liso nomás, sino que tiene esas variaciones que tiene la piel normal, por lo general. A ver. Bueno, vamos a hacer esa zona nomás. Entonces lo que hacemos es, volvemos al color de piel que teníamos y pintamos. Acá no sé si se dan cuenta, le di el stroke, le di en esta opción de spray, como que para que haga la función como de un spray, básicamente. Esta opción a mí me gusta mucho usar porque te da esa variación en la piel que le da un poco más de complejidad también a tu personaje. Ponele que tenemos, a ver, voy a ponerle un poquito más de color de piel en las zonas. Ponele que ahí cubrimos ya más o menos. Y lo que se hace es apretar la tecla Shift, que era de suavizar. Entonces apretamos el RGB, que siempre es para el canal de pintura. Y suavizamos la pintura que hicimos.
Entonces ahí como que nos suaviza todos esos poros, todo ese spray. Y como aún todavía falta, bueno, vamos pintando otra vez, suavizando, pintando, suavizando. Y así hasta llegar a un punto que nos guste. Por ahí hay mucho azul todavía. Después, por ejemplo, podemos ya irnos a fijar nuevamente. Y con la intensidad así súper baja para que no nos haga de forma muy sólida, le vamos aplicando un poquito más de color pleno para unificar un poquito la piel. Pero lo bueno de esto es que no da como esa variación que tiene una piel normalmente, que no es lisa, como sería un juguete o qué sé yo. Bueno, acá tenía que estar orar. Ok. No sé si se entiende esa parte, o sea, por qué sería esa onda. Y es mucho, o sea, lo mismo que anteriormente cuando se esculpía, ¿verdad? Es pintar, suavizar, hasta llegar al punto que más o menos te gustaría, ¿verdad? Después, por ejemplo, algo que es súper útil, más que nada para darle un poquito de vida a tu personaje que estás esculpiendo. En este caso, de por ahí la posición del ojo también se podría mejorar, está un poco mal. Para poder hacer esto en transparencia, nos vamos acá al botón de transparencia, ubicamos más o menos donde tiene que ser. Me parece que tiene que estar un poco más acá. Y el párpado salir más. Bueno, y lo que podemos hacer es agregarle un brillito, por ejemplo, al ojo, de acuerdo a la luz. Entonces, aparte de poder pintar color, lo que tiene ZBrush también es que vos podés pintar materiales. Y por ejemplo, podemos usar, a ver, algún material que tenga brillo, o sea, que refleje. A ver, puede ser este Toy Plastic, que ahora está aplicado en todo, pero lo único que queremos hacer es aplicar en el ojo, en el layer del ojo. Entonces lo que hacemos es despintar el RGB y el CIAD y apretar el botón de material. Entonces, cuando pintemos, lo que va a pintar en el ojo va a ser el material y no color ni volumen. Entonces, esto van a ver cuando apriete otro material y ya se queda ya pintado el objeto con el material que elegimos. No sé si eso quedó así, tipo, claro. Esa es otra ventaja de tener diferentes partes del cuerpo en diferentes subtools para poder aplicar material de forma independiente. Sí, sí. Y esto más que nada sirve como ZBrush, es una herramienta para que más que nada sirve para previsualizar tu personaje, cómo va a lucir, porque ni siquiera lo que estás haciendo acá va a servir para animar, por ejemplo. Pero esto que hiciste rápido ya te va a servir para saber
cómo más o menos va a lucir tu personaje en 3D, básicamente. Entonces, en muy poco tiempo, vos ya puedes tener un volumen que te sirve para mostrarle, qué sé yo, a tu cliente o a quien sea, no sé, cómo va a lucir el personaje de la producción o lo que estás haciendo. No entiendo, entonces Entonces, eso no sirve de nada. Aparte, No tanto porque yo sé que ¿cómo mostrarle a alguien? O sea, si la vas a mostrar. no, no, o sea, claro, o sea, lo que voy es que lo que te sirve esto es para construir tu personaje. Vos después lo que tenés que hacer es un paso extra después, que es la de retopología, que es la de, yo siempre digo que es como una especie de calcado en 3D, que es llevar este volumen que vos hiciste en ZBrush a un software de retopo y le haces tu malla de animación encima, de acuerdo al volumen este que armaste. Que, por ejemplo, si es que ibas a hacer esto en modelado poligonal, qué sé yo, era mucho más complejo, mucho más tedioso y tenía que estar ahí horas y horas. Ah, no, yo ya decía, hija, este tipo después va para hacer el rig del personaje, este va a tirar a la basura. No, no, no. O sea, el volumen este sí ya te sirve, ya está tu personaje. Lo que después tenés que hacer es toda la parte técnica para que funcione este personaje para poder animar. Porque ahora mismo, o sea, y vos sabrás que, por ejemplo, una malla así es inanimable, o sea, no sirve. No sé si alguno tiene una pregunta así tipo que quieras hacer. Yo y aprendí en 1 hora lo que no aprendí en 4 años de facultad acerca de modelado. Eso nomás quiero decir. Yo también, yo también. No, pero en serio, ojalá que les sirva a perder el miedo por lo menos, porque a mí me gusta mucho esta herramienta. Yo empecé haciendo box modeling, que es básicamente agarrar un cubo, extruir las partes, qué sé yo, y luego cuando conocí ZBrush fue así, tipo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Entonces, como decía un profesor en la universidad, el ZBrush es la cocaína de los modelizadores. igual, por ejemplo, lo que pasa es que mucha gente ahora que no pasó por esa etapa de hacer por box modeling o polygonal, eh, se va directamente a ZBrush, pero no sabe después construir cómo va a funcionar ese personaje en una producción. Entonces igual es súper importante conocer lo otro. Totalmente, totalmente. Aparte que es importante conocer todo el proceso que viene después, porque generalmente para diseñadores de personajes que piden por aquí, para videojuegos, tenés que hacer todo ese proceso, hacer en ZBrush, después hacerle el retopo a tu personaje, hacerle la malla, hacerle el rig y a veces te piden hacerle todo el shader también. Después, por ejemplo, una herramienta así que me gusta mucho es, tenés, por ejemplo, ya este personaje que te gusta, pero no le querés tocar más, o sea, le querés seguir tocando, pero no estás seguro si vas a arruinar o no tu personaje. Entonces, tiene una herramienta que se llama de capas, de layers, que funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Puedes agregar una nueva capa y encima de esta nueva capa que creaste, por ejemplo, queremos qué sé yo, el personaje quería probar si podía ser más orejón, no sé, y con menos barbilla, ponele. Y todo esto hicimos sin haber afectado la malla inicial. ¿Por qué? Porque hicimos en un layer, ¿verdad? Entonces, este era nuestro personaje anteriormente y este fue el layer que creamos. Qué bueno está eso. Y lo bueno de esto es que poder ir combinando otra vez distintas capas. Por ejemplo, creamos otro layer y acá, qué sé yo, esto sirve mucho, por ejemplo, en producción cuando se van a hacer extras y tenés ya una malla linda de animación por hacer y necesitas muchos extras. Entonces,
Puedes venir acá y qué sé yo, tenés otro personaje que querías la nariz un poco más grande, o la frente más grande, qué sé yo. Esto es por dar un ejemplo. Entonces, puedes ir combinando las cosas que vas haciendo, ¿verdad? Entonces tenés como una lista de personajes desde una sola malla también. Y todo sin haber afectado a tu personaje principal. Entonces, resulta bastante útil también para la hora de hacerle expresiones o blend shapes o morphers, como sea, a los personajes. Puedes ir haciendo por ejemplo, una pose extrema del, qué sé yo, de este lado del labio hasta acá. Bueno, hacer bien, ¿verdad? Y luego exportas ese blend shape y el rigger, qué sé yo, empieza a construir ahí sus controladores para la cara. Entonces es tipo otra opción que tiene el uso de Mira, los layers blend shapes se en construirían ZBrush. ahí mismo en ZBrush. Sí, actualmente se Mira qué puede bien. hacer acá. Por ejemplo, acá tenés una capa que es de esa opción extrema, después, qué sé yo, la otra capa, o sea, es del otro lado, qué sé yo. Entonces le pasas las distintas cabezas que hiciste acá y empieza a armar de acuerdo, ¿verdad? A lo que se necesite. Depende también de la producción. Hay producciones que usan totalmente huesos, hay otros que algunos blend shape correctores, otros que solo blend shapes. Entonces, esto puede ser también súper útil. Que se lleve máscaras ahí, hace un nuevo layer, eh, baja un poco, a ver, ¿qué hice? Ah, para activar un layer nuevo tenés que sí o sí em, subirle toda la densidad de malla que hiciste, o sea, hasta el nivel 5, por ejemplo, teníamos de subdivisión acá. Pero para mover de por ahí es un poco más sencillo bajarle hasta ahí, que se llevan máscaras de esta parte, toda esta parte. Entonces, qué sé yo, bien, ¿verdad? Con tiempo. Ponele que ahí le cerramos el ojo bien. Ponele. Entonces tenemos ahí un blend shape ya para cerrar los ojos. Que acá no sé por qué no funciona. A ver, voy a hacer de nuevo. Vamos a crear un layer nuevo. Vamos a escalar. Y vamos a cerrarle el ojo. Y acá, como vieron, es como bien complejo cuando tenés muchísimas subdivisiones, entonces vamos a bajarle la subdivisión y se hace mucho más fácil moverle al personaje. Espero que ahora funcione. Debería funcionar. A ver. Ahí está. Y bueno, y este sería tu blend shape para cerrarlo. Qué bueno. Y a ver, no sé qué más. O sea, creo que cubrimos bastante. Está súper bien, Rocco. Yo, mira, por mí seguimos todo el día, pero en honor a tu tiempo, ya pasa un poquito la hora. No sé si podemos dejar para una parte 2 o como vos quieras, ¿no? Sí, no hay problema. Podemos hacer una parte 2 tipo más específica en algo que les gustaría saber más. No sé, ya va a depender de lo que quieran. Pero espero que les haya servido por lo menos esta pequeña demo de cómo modelar una cabeza. No, espectacular esto. Increíble todo lo que Genial, compartiste. genial, genial. Sí. ¿Cuántas horas de práctica más o menos le dedicas a la semana, Rocco? Y la verdad que últimamente, no sé si, o sea, ponerle que el 80% de mi trabajo es solamente esto, hacer en ZBrush, entonces es bastante. O sea.
Es que para ir mejorando lo único que tenés que hacer es perderle miedo a la herramienta y empezar a hacer, o sea, todo el día, todo el día. Sí. Porque si a la primera te frustras ya no es para vos entonces esto, o sea, tenés que levantarte y seguir haciendo. Y encontrar seguro Porque el de hecho, camino más fácil también. de hecho en la primera quizás ni puedas hacer un volumen de una cabeza y te frustre, pero eso es normal, o sea, es súper normal. No, y te Yo por decía, ejemplo, seguro en la práctica encontrar caminos así fáciles, también alguna combinación de teclado, alguna. sí, o sea, de hecho, y como esto tiene muchas formas de hacer cosas, entonces mucha gente que está en esto, que sé yo, utiliza de distintas maneras. Y este es, por ejemplo, un workflow de trabajo que a mí me parece súper útil, o sea, por lo menos a mí en particular. Yo, por ejemplo, cuando arranqué, lo primero que me mandaron a hacer fue un ejercicio de esculpir, qué sé yo, un dibujo que era tipo de un ornamento y con el Clay Build Up vos tenías que copiar ese ornamento que te dieron, ¿verdad? Y a mí esto me costó muchísimo. O sea, no pude la primera vez. No me salió para nada. Ujú. Entonces fue así tipo con mucha práctica. Entonces de por ahí, si es que nunca agarraron y le va a costar muchísimo, por ahí pueden hacer este ejercicio, que aparte de conocer un poco cómo utilizar el brush de Clay Build Up y conocer cómo funciona esto de apretar un poco más despacio, un poco más fuerte, también le va a servir para soltar un poco la mano y que si hacer curvas un poco más rápido. O sea, si es que no se animan ya de empezar con un personaje, lo ideal es para mí arrancar con esto. Igual que en el dibujo, vos tenés que arrancar, que se va haciendo muchas líneas, patrones, qué sé yo, entonces para aflojar la mano, y bueno, es lo mismo. O sea, puedes iniciar exactamente de la misma manera. Podría hacer un buen ejercicio. Que como les digo, a mí a la primera no me salió. Y dije, este programa no voy a aprender nunca. No sé si alguien más tiene una consulta, algo. Una última consulta, Rocco. La versión trial de ZBrush te va a la página web y lo descargas, ¿verdad? Así de sencillo. Sí, puedes descargar. No sé la verdad cuánto más dura, pero sí. Ahora incluso creo que está costando por debajo unos $700 o menos de $700 la versión full. Ah, Y existe una versión un poco más liviana que creo que está gratis, lo así tipo full también, que no tiene algunas opciones, pero que tranquilamente puedes usar súper bien. espectacular.